Bueno, entonces, acá tenemos esta imagen, ¿no? La reproducción de las células y nos muestran esta imagen. ¿Por qué será que nos muestran esta imagen? ¿Qué son? ¿Qué son estos? Son cromosomas. Cromosomas. Muy bien. Muy bien. Y vamos a hacer una cosa. Voy a bajar esta imagen. ¿Y qué pasa? Son cromosomas, la típica imagen de que parece una X. Nosotros la reconocemos, sabemos que es un cromosoma, ¿no? Voy a hacer una cosa, perdón, mientras voy aceptando a gente, voy a tener que ver una cosita, esperen, a ver. ¿Y por qué será que justo que hablamos de reproducción, hablamos de los cromosomas? ¿Tiene que ver una cosa con la otra? La reproducción con los cromosomas. O sea, ¿los cromosomas qué son? Son parte del ADN de una persona y de otra, del óvulo y del esperma, digamos. Y por eso, claro, Están parte de la reproducción. sí. Tiene que ver con eso, tiene que ver con que cada célula va a tener una cantidad de información genética. Eso, información genética, no me salía. El contenido genético. Ay, esto es lo que quería que parezca. Profe, creo que está silenciada. Sí, 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 sí. Ahí estoy. Estaba medio... Salí yo sin querer, discúlpenme. Ahora voy a empezar a grabar de nuevo. Voy a grabar de nuevo y admitir. Tenía un montón de gente que de nuevo tengo que admitir y me mareé ahí. Y puse salir sin querer. Bueno, ahora estoy compartiendo, ¿no? Un PowerPoint, un PDF acá. ¿O me equivoco? Ahí está. Y sí, Sigue está grabando, ¿no? compartiendo. Sigue grabando porque... Sí, sí, se ve. Sigue grabando. Bueno, entonces acá vemos cromosomas. ¿Por qué? Porque las nuevas células que salen producto de la reproducción van a tener toda información genética. Siempre. Las que vemos hoy, que es mitosis y fisión binaria, que es para las procariotas fisión binaria, vamos a ver que son células que son exactamente iguales en cuanto a la información genética también. O sea, iguales a la célula precursora, preexistente, ¿no? A la célula madre, entre comillas. Me gusta decir madre, entre comillas, no madre, porque las células madre son un descubrimiento reciente y significa otra cosa. Son células que pueden transformarse en otro tipo de células según el tejido, que son totipotenciales. Son un descubrimiento de ahora. Entonces, cuando dicen célula madre, ojo, célula original, prefiero decir, o célula preexistente, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, la reproducción celular implica la formación de células nuevas a partir de una preexistente. ¿Para qué? Para que esas células que son exactamente iguales en cuanto a información genética, en el caso de la mitosis es exactamente igual la cantidad de información genética y todo, es exactamente la misma información genética la que tienen
las células hijas. ¿Para qué? Dice, para crecimiento o reparación de tejidos. O sea, cuando, por ejemplo, para el ser humano, en el caso del ser humano, hacemos mitosis cuando, por ejemplo, va creciendo el niño o va manteniéndose los tejidos de un adulto y mueren células, entonces hay que reparar, reponer. Y también cuando hay una herida y a uno se le cura la herida, ven que queda prácticamente igual, puede quedar una cicatriz, pero bueno, igual se regeneró por mitosis todo el tejido. Se regeneró. La reparación de tejidos, dice entonces. Y para otros seres vivos que tienen reproducción asexual, es para generar nuevos individuos. Y hay de los reinos que son eucariotas, que son unicelulares, por ejemplo los protistas, las amebas, ¿no? Son eucariotas, ojo, son unicelulares eucariotas. También la levadura del reino hongo tiene reproducción asexual. Y es mitosis por lo cual la hacen. Y después todas las bacterias y las arqueas, que son todas procariotas, lo hacen por fisión binaria. Y también ahí lo hacen, sí, o sea, se generan nuevos individuos a partir de la reproducción celular. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ver todo en general acá y dice, para procariotas se llama fisión binaria, para eucariotas, mitosis o meiosis. Bueno, hoy vamos a ver mitosis nomás. La meiosis está relacionada con la reproducción sexual. Es mucho más compleja y como base hay que tener a la mitosis, ¿no? Para entender. Por eso les nombro acá. En eucariotas, mitosis, y en los que son de la reproducción sexual, meiosis. Entonces, por ejemplo, el ser humano dice tipo de célula según el número de cromosomas. Se las va a llamar distintos según el número de cromosomas que tengan. Tenemos células somáticas. Soma quiere decir cuerpo. Son las células de nuestro cuerpo, todas nuestras células, ¿no? En todos nuestros tejidos hay células, todas distintas, pero son todas diploides. Tienen 46 cromosomas. El número 46 cromosomas es el que identifica, ¿no? El ser humano. Debe haber una especie más que tiene por ahí también 46 cromosomas en total, en las células que son somáticas, o sea, en cualquier célula de su cuerpo. Y se lo simboliza este número como 2 por n, o 2n, porque es diploide. Di es de 2. Diploide me habla de que tiene a los dos representantes de cada par cromosómico. Tenemos 23 pares cromosómicos, 2 por 23, 46, ¿no? Entonces tenemos 46 cromosomas en cada célula somática, en cada célula. Pero después tenemos a las gametas, que se las llama células germinales, sexuales o gametas. En el caso del ser humano, óvulo y espermatozoide. Esas son células haploides. Y tienen solamente un representante del par. Para el ser humano, como son 23 cromosomas que tiene cada una. De ahí lo pueden relacionar con lo que dijo la compañera de que la unión del óvulo y del espermatozoide, en el caso del ser humano, da 23 más 23. Lo que si no, si tuviera 46, una gameta, sumo 46 y me da 92. Y sería cada vez más la cantidad de genes que tendría. Perdón, mejor decimos cromosomas. Igual son todos genes, ¿no? Tener cada vez más y no se mantendría el número constante de 46 cromosomas para un ser humano, como característico, ¿no? Lo representa como 1n al número haploide. Cuando dice 1n, ustedes saben que es haploide. Sea de la especie que sea, para el ser humano es 23, pero si es otro ser vivo, ahí tienen un cuadrito que les da la cantidad de genes que tiene, por ejemplo, un toro, y el número diploide de cromosomas es 60.
El número haploide es la mitad. O sea, N para el toro es igual a 30. ¿No? Y así sucesivamente. ¿No? Bueno. Y ahora vemos esto. Volvemos al tema de las procariotas, que bueno, esto es más fácil, más rápido. Porque como son más simples las procariotas, estas células son mucho más simples, no tienen núcleo, y ahí cambia todo. Por no tener núcleo, y además tener solamente una molécula, ¿no? Bicatenaria, les digo yo. O sea, son dos cadenas, no se olviden que son dos cadenas circulares, y eso es todo un cromosoma solamente. O sea, toda bacteria o arquea siempre tiene solamente un cromosoma, no tiene más. No es que depende de la bacteria, no. Todas tienen solamente un cromosoma. Está unido en sus extremos, o sea, por eso circular, y son bicatenarios, o sea, son dos cadenas complementarias enfrentadas de ADN, con todo el código, igual que el código genético, obviamente, que vimos en las clases anteriores, ¿no? Usando ese código también se interpreta, o sea, eso nos une con las bacterias, y bueno, también les cuento que los virus también. Los virus son muy raros, y hay de todo, y hay virus que tienen ARN, y no son seres vivos, no son seres vivos porque no tienen nivel celular, no llegan al nivel celular. Ellos tienen que tomar de rehén una bacteria o una célula de un organismo pluricelular para poder vivir. Entonces los virus no son considerados seres vivos por ahora, ¿no? Pero también tienen el ADN con el código genético que interpretamos, con el mismo código que nos interpretamos a todos los seres eucariotas. Y además, a veces tienen ARN en vez de ADN, ¿saben? Los virus. Depende cuál virus sea. Tienen ARN en vez de ADN, bueno. Entonces ahí, cuando es ARN, el ARN se caracteriza, ARN siempre, ¿no? Es monocatenario. O sea, esta formita de escalera de pintor no está, sino que es como un peine, ¿no? Y la forma de escalerita de pintor, y en hélice lo tienen las bacterias, sí, las procariotas, sí. Bueno, y además es circular, desnudo, ¿por qué? Porque no está unido a histonas, esas proteínas que tienen las eucariotas, a donde están como enrolladas las cadenas de ADN. No tiene, entonces se llama desnudo por eso. Y bueno, estamos recordando lo que vimos cuando hablamos de procariotas y hablamos de las células alguna vez. Ahora vamos a ver cómo se reproducen, o sea, en el caso de las bacterias y las arqueas también, todas las procariotas son de reproducción asexual. Entonces, para ellos significa, la fisión binaria lo que significa, ¿qué quiere decir? Que va a haber aumento del número de organismos, o sea, de seres vivos nuevos. Entonces se la llama bipartición, porque dice la célula original se parte en dos, se lleva a cabo en bacterias, por ejemplo, y las arqueas también, ¿no? Las arqueas existen, no es que se hayan extinguido ni nada, ¿no? Pero existen también. Entonces, acá ven el ADN, se lo divide en 4 fases, así que son 4 fases nada más. En la primera fase, el primer dibujo que ven acá es la primera fase, es la fase en que se duplica el ADN. O sea, tengo una molécula de ADN, un cromosoma solo, y se va a empezar a duplicar en un proceso largo. Y van a aparecer 2 a la vez, 2 cromosomas a la vez, y después sigue un poco hasta que empieza la fase 2, esa duplicación, porque tarda mucho tiempo en hacerse. Imagínense que tienen que
tienen que acomodarse todos los nucleótidos y formar una cadena exactamente igual a la otra. Y en la fase 2, ¿qué pasa? Empieza a prolongarse en direcciones opuestas. ¿Lo ven que va aumentando y tirando como de un lado y del otro? Exactamente igual en el mismo momento y en una manera muy simétrica, porque voy a obtener dos células que van a tener la misma cantidad de citosol también. Son exactamente iguales hasta en eso. Si sale todo bien, ¿no? En la fase 3, que es esta que ven acá, se empieza a segmentar. Y además la segmentación de los cromosomas ya ocurrió. Y está unido, ven acá, a la pared, perdón, a la membrana. A la membrana plasmática está unido por una proteína que se la llama placa también a veces, placa, es proteica. Es un punto en la membrana plasmática a la cual están unidos ambos cromosomas que son exactamente iguales porque ya pasó por la fase de duplicación y ya están los dos bien formados ahí. Y entonces se forma entonces un septo, S-E-P-T-O, un septo, para que se divida la célula en dos. Y en la fase 4 ya se forman las paredes que están por afuera de la membrana plasmática. ¿Se acuerdan de qué material eran para las bacterias? Esa pared que está por afuera de la membrana plasmática de las bacterias siempre, no a veces, sino siempre, se empieza a sintetizar al principio de la fase 4, que es este último dibujo, el 4, y entonces se forman dos paredes separadas, o sea, termina de hacerse toda la división. ¿Se acuerdan de qué material era? Por ejemplo, para las eucariotas, no importa igual, para las eucariotas vegetales, el reino vegetal tiene siempre pared por afuera de la membrana plasmática ¿de qué? De celulosa. Que los hongos tienen pared de quitina, cada célula. Y las bacterias de péptido glucano. ¿No es cierto? Bueno, de mureína. El otro nombre que tiene es este, mureína. Entonces esto es todo. Fisión binaria es todo esto y nada más. No es mucho más. Y lo que es importante es que tengo al final del proceso dos células exactamente iguales, con la misma cantidad de citosol, bueno, vieron que tienen unas estructuras que las llaman ribosomas. Las procariotas, bueno, eso también tiene una cantidad en cada nueva célula. Y después va creciendo cada célula y va a pasar de nuevo por esto de la fisión binaria otra vez. Cada 20 minutos más o menos, las bacterias se reproducen muy rápido y está sonando. Y el celular me está sonando. Y entonces voy a obtener dos células exactamente iguales a la madre, entre comillas, a la resistente, ¿no? Y siempre son iguales. Ustedes dirán, ¿y cómo hacen para sobrevivir? O sea, si son todas iguales, nunca, digamos, van a cambiar, van a ser siempre iguales. Y les digo que sí. En cambio, en las eucariotas va a haber, en las que tienen eucariotas, que además tienen reproducción sexual, ahí va a haber variabilidad genética. Cuando veamos meiosis, vamos a entender que va a haber variedad de genes. Por ejemplo, por la meiosis, ustedes tienen hermanos que no son como gemelos de ustedes, sino que a veces son realmente distintos. ¿Vieron? Y eso por la variabilidad genética de la reproducción sexual. Cuando ven el perro, ven el cachorro, no son todos iguales los cachorros. ¿No? Tienen variabilidad genética. Y eso permite que sobreviva como especie.
Pero es una larga historia que la vemos la próxima. Hoy vamos a ver solamente a la mitosis, para el caso de las eucariotas, que es para qué, para reparar tejidos y para que crezca el ser cuando va creciendo a lo largo de su vida y se mantengan también cuando se mueren las células en una parte, se mueren las células porque constantemente mueren células, se van renovando también. Y acá vemos esto, bueno, las eucariotas, volvemos al tema de eucariotas, mitosis entonces vamos a ver. Es la división celular en donde se reparten los cromosomas para cada núcleo nuevo, ¿no? De cada célula nueva. De una salen dos. Y para el ser humano son 46, para la especie de mosca doméstica común que conocemos todos, 12, para la papa 48, el todo 60 y así sucesivamente. Bien. Este es el número diploide, el que se da es el diploide, no es el haploide. Cuando hablamos de cuántos cromosomas tiene una especie determinada, vamos a dar el número diploide siempre. O sea, la cantidad de cromosomas que tiene una célula somática. No hablamos de las gametas, de reproducción sexual, sino que hablamos de que son las células del cuerpo y son siempre con toda la información de todo lo que hace cada célula, está exactamente igual en todas las células. Y entonces vamos a ver la vida de la célula, que se llama ciclo celular. Es una secuencia de divisiones y crecimiento de la célula, y cada célula pasa solamente una vez por ese ciclo. Y se divide en dos grandes etapas, que después vamos a ver cómo se subdividen, la interfase y la división celular. La interfase es como la vida de la célula, si quieren compararlo con la vida de un ser humano por ahí. Bueno, cuando es un niño va creciendo en volumen y pueden decir que se llama G1, esa primera etapa, o GAP. La G viene de fase GAP 1, porque es un periodo largo de tiempo, y GAP es un espacio o periodo de tiempo en inglés. Y la fase S es la fase de síntesis, que viene después, en la cual ocurre, y es muy prolongado, porque es muy difícil este proceso de duplicación del ADN. Obtengo de la cantidad de cromosomas total el doble después de terminada la fase S, porque se duplicó toda la información genética, ¿bien? Y después en la fase G2, en la GAP2, es también largo el periodo de tiempo, ese espacio de tiempo, en el cual la célula se va a preparar para la división celular. Entonces prepara la maquinaria de citoesqueleto para que ocurra esto de la división celular, que es un proceso crítico, ¿no? O sea, es difícil. Y después viene la división celular, que se la llama fase M a veces, M de mitosis, y la M, cuando vemos la clase que viene, vamos a ver que la M va a ser de meiosis, y la interfase va a ser la misma, no va a cambiar la interfase. O sea, la próxima clase nosotros no repasamos la interfase porque ya la vimos hoy. Todas las células pasan por esto, pero hay que ver cuáles son las que hacen mitosis y cuáles son las que hacen meiosis. Las que hacen meiosis van a tener que ver con el sistema reproductivo, si es que es, por ejemplo, para el ser humano, los que son los ovarios, las células de los ovarios son diploides, pero después pasan a meiosis en vez de mitosis. Y de los testículos pasan por meiosis y obtengo las gametas también. Pero son las únicas células. Las demás siempre hacen mitosis y son todas las células del cuerpo. Inclusive, les cuento, o sea, por ejemplo, las células de los ovarios, por ejemplo, cualquiera de ellas, pasan por mitosis, en algún momento pasan por mitosis, no muchas, pero algunas.
Y después son todas diploides, porque son todas células exactamente iguales. Cuando hablo de mitosis hablo de células iguales. Tengo todas las células con la misma cantidad de información genética, y es la misma información genética, y hasta el citosol, todas las organelas son iguales, la cantidad que tiene, todo. Pero en la meiosis vamos a ver que no, ahí hay variabilidad, hay distintos genes en cada célula nueva. Eso lo vamos a ver. Pero hoy todo es igual, exactamente igual, como en la fisión binaria, en las procariotas, obtenemos dos células que son exactamente iguales, que son hijas. Y dice acá, se producen más células para crecimiento y reparación, sí. Porque me habla de la mitosis acá, ¿eh? Y dice crecimiento y reparación, crecimiento de tejido, ¿no? Y de reparación me está hablando de mitosis, solamente. Bueno, y acá está entonces. La fase G1, dice la célula se duplica el tamaño, aumenta la cantidad de organelas y enzimas para todas las reacciones, ¿no es cierto? Entonces, entre una sola célula, la célula va creciendo en volumen, se van a aumentar la cantidad de organelas que hay, y pasando a la fase S, que miren cuánto tiempo dura, ahí empieza de a poco a hacer un proceso difícil, que es el de la duplicación del ADN. También se la llama replicación. ¿eh? Y al terminar todo este proceso, que ahora vamos a verlo, vamos a ver un dibujito que nos explica un poquito, no tan profundamente, pero nos explica cómo es esto de la duplicación. Al final tengo dos copias de la información genética en el núcleo, ¿no? Tengo el doble de información genética. Y después, como ya sabe que se va a dividir, pasan a ser cromosomas, o sea, se condensa, y demás cosas que tienen que ver con la división se van preparando, como por ejemplo lo que pregunté, la G2, esto de la replicación del centrosoma, o centro organizador del microtúbulo. Eso también se prepara porque es el responsable de separar los cromosomas que van para cada nuevo núcleo, a través de formar el uso que se lo llama mitótico. Ese famoso uso mitótico del que veníamos hablando antes. Bueno, mitosis. Mitótico sale de mitosis, ¿no? Entonces esos van a ser andamios, esos son como agujitas, son de microtúbulos. Van a ser los responsables de llevar la misma cantidad y exactamente los mismos cromosomas a cada nuevo núcleo. Y después la división celular en sí es mitosis y la citocinesis, que es la última parte. Pueden tomarlo como que es parte de la mitosis si quieren, o la citocinesis, pero en realidad la mitosis son 4 fases, que vamos a ver ahora los nombres, pero primero vamos a ver, echar un vistazo a cómo es la replicación del ADN. La replicación del ADN, como les muestran acá, ¿esto qué es entonces? ¿Lo reconocen? Sí. Sí, la Las interfase. fases, la interfase. Claro. De nuevo, por supuesto, muy bien. O sea que el ciclo celular, de nuevo. Claro. G1, Sí, el celular. claro. Un periodo previo a la mitosis. Y M de mitosis, o meiosis, cuando veamos meiosis, acá va a cambiar, pero todo lo demás va a ser igual. O sea, el ciclo celular es exactamente igual, pero en vez de ser mitosis, cuando veamos la próxima clase va a ser meiosis. Y es distinto, y bueno. Entonces, está todo el ciclo celular, empieza por acá, en la G1, y ahora vamos a ver cómo es la duplicación o replicación del ADN. Miren qué largo periodo de tiempo, ¿no? Porque es muy complejo. Imagínense, las eucariotas tienen muchos cromosomas, como vimos recién en el cuadro.
Y después viene la G2. Y después vendrá lo que sea, mitosis o meiosis. Depende de la célula. Si es una célula del ovario, va a ser meiosis. Pero lo vemos la próxima. Entonces, ¿qué pasa acá? Por suerte está bastante simple el tema de la duplicación, porque lo que nos habla es de pocas enzimas, pero yo igual les voy a contar que hay una enzima que no está en el libro y se llama helicasa. Helicasa, ya ahí pueden relacionar con el nombre lo que hace. Rompe la hélice. ¿Por qué? Porque lo que hace es romper los puentes de hidrógeno que ven acá, que unen a las tiaminas con las adeninas, piraguaninas con las citosinas. Están unidas por puentes de hidrógeno. Les doy un dato, la timina y la adenina están unidas por 2 puentes de hidrógeno y la citosina y guanina por 3. Entonces va a tomar un punto cualquiera de los cromosomas y empieza ahí la duplicación. Generalmente lo hace por un sector donde hay muchas timinas y adeninas. Ahí esas uniones porque tienen menos puentes de hidrógeno y eso hace que gaste menos ATP para hacer la división. Y se forma, se empieza a romper, se va abriendo y al principio parece como una burbuja, cuando vieron lo de síntesis parece eso, pero después nunca más se van a unir, así que se va abriendo y se van separando para siempre. Las dos plantillas, esto que ven en azul, es la hebra que tenemos preexistente y la otra que la enfrenta complementaria, pasan a ser 2 plantillas para 2 nuevas cadenas que se van a formar complementariamente. Primero, bueno, se abre por esta helicasa, esta enzima que actúa, y después empieza a actuar la enzima ADN polimerasa. ADN, nucleótidos de ADN, los que se van a unir, que tienen la particularidad de llamarse trifosfato, estos ADN. Esas 4 bases nitrogenadas que vamos a ver que tienen son timina, adenina, guanina y citosina, y según corresponda se van a ir acomodando, y acá ven esta plantilla, la cual ya tiene todo formado en una forma ordenada y continua, en la cual ya pasó desplazándose de 5' a 3', siempre la ADN polimerasa, porque tiene esa característica, se desplaza y va formando la nueva cadena, uniendo los nucleótidos entre sí, sintetizando esa unión covalente de los nucleótidos entre sí, formando esta cadena que aparece en color rojo acá, y lo va a hacer en la dirección 5' a 3'. Entonces en la cadena que es 3', 5', lo va a hacer fácilmente, porque va deslizándose, y va formando continuamente, una cadena continua, perdón, de ADN, la enzima esta, un complejo de enzimas también. ADN polimerasa. Va a ser polímero de ADN, ¿no? ADN polimerasa. En cambio, la cadena que está enfrente, el tema se va a complicar, porque como se mueve de 5' a 3', se desplaza a lo largo de la plantilla en la dirección 5' a 3', le va a ser dificultoso y lo va a hacer por sectores. Como ven acá, ¿ven? O sea, se va a mover de acá para allá y acá también lo va a hacer, pero por sectores, porque no puede moverse en la dirección 3', 5', en la cadena que estaba enfrente. La otra plantilla siempre va a ser, entonces, la rezagada y la que va más rápido, pero va un poquitín más rápido, ¿no? Tampoco mucho más rápido, se llama la líder, la cadena líder. Se va a formar sin problema con la ADN polimerasa. En cambio, la otra va a tener que estar ayudada por un proceso en el cual se forman unos fragmentos de ARN que no están explicados en el libro, que se llaman fragmentos de Okazaki, que un tal japonés descubrió cómo era el tema, Tamago Okazaki. Si lo han escuchado por ahí, es esto. Se da la cadena que es la rezagada, o sea, no es la líder, es la rezagada, que es la otra, siempre, y que como va en esta dirección
que a la ADN polimerasa le cuesta, pero lo va haciendo igual, tarda un poquito más, pero lo hace, necesita que haya ayuda por parte de unos fragmentos de ARN que se llaman de Okazaki, que los descubrió Okazaki. Entonces el tema este lo descubrió y también se dio cuenta que después estos fragmentos son reemplazados por fragmentos de ADN, no van a quedar como ARN mezclado con ADN. Son secuencias cortitas que en un momento pasan a hacer, ubicándose algunos ribonucleótidos, o sea, de cadenas de ARN, unos uracilos, unos, ¿no? Pero después esos van a ser reemplazados por ADN y termina siendo exactamente igual a la cadena que ven enfrente, pero la cadena que está enfrente, según la plantilla, ¿no? Toda de ADN. Y se va a hacer todo el proceso, pero bueno, les cuento cómo es íntimamente el proceso un poco, pero en el libro no lo pide, por suerte, porque si no sería todo un tema de desarrollar larguísimo. Esto lo van a ver en la carrera más adelante, así que no se dan problemas. Ya va a haber tiempo para esto. Ese trifosfato que tiene cada una de los ADN, volviendo al tema de los ADN, las fases, los nucleótidos de ADN, perdón. Los nucleótidos de ADN van a tener tres fosfatos, o sea, una cadenita, una colita, digamos, tres fosfatos como tiene el ATP, porque tienen que usar esa energía para unirse y formar la cadena que ven en rojo, o sea, la cadena nueva que se va formando sobre las plantillas. Para eso, porque hay mucho gasto de ATP, o sea, eso no hablamos mucho, pero todo implica un gasto de ATP. Y siempre la célula va a tratar de gastar lo mínimo indispensable para su economía, ¿no?, de energía. Y entonces, cuando termina todo el proceso, lo que van a ver es que se forman dos nuevas cadenas, cada una va a tener una cadena que era la vieja, que estaba en la que teníamos preexistente, y se va a formar una nueva cadena que es nueva, entonces se dice que es semi-conservativa porque conserva una de las cadenas viejas y la otra es nueva. La complementaria es nueva. Lo ven en rojo y la otra está en azul, la vieja, ¿no? Queda toda la información exactamente igual, duplicada. ¿Bien? Yo ahora les voy a mostrar un dibujo mostrándoles de otra manera el tema este de la duplicación. Esperen que va a aparecer una pantalla acá, para hacer un dibujito. Profe, ¿esto podría ser una reacción catabólica? Anabólica en todo caso. Sí. Porque voy a Sí, poner hasta... síntesis. Sintetizo cadenas nuevas de ADN. En las catabólicas, o sea, tendría una parte al principio catabólica al romper fuentes de hidrógeno, pero después va a sintetizar muchísima cantidad de ADN que va a unirse, y más que nada es anabólica, no, es anabólica. Cuando vos ves que se obtiene energía de los enlaces, ahí sabés que es catabólica. O sea, todo el tema de metabolismo en general. En general, porque si mirás en detalle, por ahí hay partes que son anabólicas, pero vos tenés que tomar todo en general y decir, bueno, si hay más partes anabólicas o catabólicas, bueno, ¿cuál toma la que la mayoría de las veces es catabólica? Bueno, es catabólica toda esa reacción. Por ejemplo, la glucólisis es catabólica, en total, al 100%. Ah, perdón, tiene unas partes anabólicas al principio, pero después, si vos haces un balance de cuánto catabolismo y cuánto anabolismo hubo, hay más catabolismo. Y después en CREP también. En el CREP sí, todo catabólico. Ahí dice decir CREP. Bueno, entonces acá, yo les voy a mostrar una cosa. Cuando empiece la fase S, tengo un cromosoma así.
todos los cromosomas del ser humano, por ejemplo, si no cualquier ser vivo que quieran, van a ser así, con los dos telómeros, se lo llaman las patitas estas, es una cromátida, en total es toda una cromátida, se la llama así, y tiene un centrómero, esa proteína que ven en el centro, como un cinturoncito que tiene ahí. Es como una proteína que viene en el centro. Generalmente los telómeros de abajo son más largos, acá me salió casi igual, pero son más largos los de abajo y los de arriba, estos son los telómeros, estos bracitos, uno para arriba y otro para abajo. Este es un cromosoma. Cuando empiece la fase S, es así. Y ustedes me dirán, pero nada que ver con el dibujo que vimos al principio de la clase, ¿no? Porque al principio de la clase lo que vieron eran con forma de X, el típico cromosoma que conocemos todos, que lo vemos y es casi un icono, ¿no? Y vemos esto y ya saben, eso es un cromosoma, todo el mundo sabe que es un cromosoma, cuando ve esto, ¿no? Y digo, sí, esto también es un cromosoma, los dos son un cromosoma, este es un cromosoma y este es otro, pero se lo llama distinto porque este es un cromosoma simple, esa es la diferencia. Y este es un cromosoma doble. Pero bueno, decimos cromosoma, decimos a secas, ¿no? Cromosoma. Es un cromosoma doble. Bueno, la D mayúscula de esta salió horrible. Cromosoma doble, D. ¿Se nota? Horrible. Cromosoma doble. Cromosoma doble. CD. Entonces, lo que vieron es esto. La fase S ingresa así y de la fase S, cuando se duplica la información genética, o sea, luego de la duplicación van a quedar todos dobles, así. Igual está como cromatina, ojo. No piensen que está como un cromosoma condensado durante la fase S, sino que como necesita para hacer toda esta síntesis de la cadena de ADN de espacio físico, necesita que esté como cromatina, relajado, lacto, todo separado, como una sopa de cabello de ángel. Y después cuando pasa la fase última, que es la que prepara la maquinaria, la G2, ahí empieza a condensarse y se ven los cromosomas. Entonces se van a ver siempre cromosomas que son dobles, ¿no? Al microscopio. No vamos a ver cromosomas que sean simples. Porque ya pasó por la fase S. Entonces son todos dobles, son así. Por eso la típica imagen es esta, porque además es muy nítida al microscopio, es lo primero que se descubrió y con los microscopios viejos se veía, bueno, ahora ya se ve la cromatina, se ve todo. Ahora lo vemos todo porque son microscopios súper modernos electrónicos. Pero esta es la típica imagen también por eso, porque cuando a punto está de dividirse, ahí se condensa. Y ahí vemos siempre que es como una forma de X. No todos los cromosomas igualmente tienen forma de X, Ojo. Por ejemplo, el par sexual, que es el 23, es en el varón es XY. ¿Y es por qué? Porque el Y no parece una X, entonces se le puso XY porque no parece una X. Entonces, como el abecedario, después de la X viene el de Y, le pusieron Y. Igualmente no tiene forma de Y, No tiene forma de Y. Tampoco. Muchos piensan, sí, que tiene forma de Y, por eso. No. Es porque viene en el abecedario. Le podrían haber puesto XZ también. Y no tiene forma de Z tampoco. Creo que es como una pelotita, así chiquitita, y nada más. El doble. Una especie de pelotita. Pero nada que ver, o sea, no nos vamos por las ramas. En general son así, los cromosomas tienen forma de X. En todos los pares del ser humano van a ver que casi todos son así, menos el Y. Y por eso no se lo llamó XY. Y a la mujer tenemos los dos cromosomas que parecen una X, entonces XX, para diferenciarlos. Entonces yo les digo, ingresa a la célula, son todos así los cromosomas. Al terminar la fase S,
y empieza el G2, se condensa y vemos que son así. Y entonces puede ser que ustedes se preguntan, ¿y es diploide? ¿Esto tiene que ver con que sea diploide esto? ¿Que sea doble? Mucha gente dice sí, se lo confunden, y en realidad diploide tiene que ver con esto, con qué hay. Por ejemplo, tomamos de los 23 pares, cualquier par, el par 11, qué sé yo, el 11, y tengo los dos cromosomas homólogos. Yo le voy a dibujar el homólogo acá al lado. No me salió muy homólogo, que digamos. Homólogo me está hablando de que pertenece al mismo par. De los 23 pares pertenece al par 11. Por ejemplo, al par 4, al que quieran. Son homólogos también porque se van a dar cuenta que cuando miran, por ahí encuentran una foto de todos los cromosomas de un ser humano y van a ver que están ahí puestos todos los cromosomas en pares homólogos, al lado de cada par homólogo. Van a ver que cada uno tiene la misma longitud, la misma forma, más o menos. Hay unos que son más cortos, otros que son más largos, depende de cuál par sea. Y además, esto de que cuál par sea tiene que ver con qué información tiene. Por ejemplo, puede tener el color de ojos puesto en el locus este que está acá. Y también lo tiene el par homólogo en el mismo lugar. Tiene el color de ojos. En ese locus, el gen del color de ojos lo tiene ahí, por ejemplo, o lo que quieran. Lo que quieran, la característica que quieran. La nariz, qué forma tiene, puntuda, también, bueno, la tiene en otro lado, donde quieran. Pero lo que está enfrente, o sea, el otro integrante del par homólogo, tiene la misma información. Ustedes dirán, ¿para qué tiene la misma información? Y porque en realidad uno vino heredado por parte materna, o sea, de nuestro padre, y el otro vino el otro cromosoma viene por parte materna, porque es producto de la fecundación esta cantidad de genes que tenemos. Porque si cada óvulo de espermatozoide tenía 23 pares, 23 cromosomas, y eran haploides, son siempre haploides, acá vemos que está cada uno de los integrantes del par homólogo que se unieron con otro que venía heredado del otro padre, ¿no? Eso es el secreto. Entonces por ahí uno heredó el color de ojos celeste de la madre y el otro heredó el color de ojos negros del padre. Y ustedes dicen, ¿cómo? Pero yo tengo toda esa información, ¿y de qué color tengo los ojos yo? Bueno, eso tiene que ver con Mendel. O sea, con la interacción de cuál es el que domina de los dos. Cuál domina va a ser el que se expresa, el que va a tener esa persona con esta información genética. Así que me estoy yendo de tema, pero esto tiene que ver con Mendel, en definitiva. Entonces todos tenemos esta información. Tenemos 46 cromosomas, porque son 23 pares. En las diploides tenemos los dos integrantes del par, esto es lo que estamos viendo acá. Imagínense 23 iguales a esto. Y después, igual el par sexual es distinto, así que 22 son como estos, con forma de X. Después el par sexual vamos a ver que depende del varón, el macho o la hembra cambia, ¿no? Y después de la fase S pasan a ser estos dos así, porque hay dos, no piensen, hay dos y son los dos dobles, con el centrómero, y ahí lo ven. Los dos son los pares homólogos. Yo acá le pongo una línea punteada porque habla de que tienen la misma longitud, etc. Son parecidos. Si buscan el genoma humano, la imagen de todos los cromosomas, van a ver que está todo ordenado por pares. Y van a ver que los pares homólogos son parecidos. Tienen la misma longitud, el telómero exactamente igual, etc. El centrómero está ubicado en el mismo lugar,
Porque tiene la misma información. O sea, el color de ojos está en el par 11. No está en cualquier lado. Por ejemplo, el par 23 lo que tiene es la información sobre las características que definen a cada sexo, ¿no? Etcétera. Acá, les voy a hacer una pregunta. Si yo les digo, acá tenía el color de ojos celeste y acá tengo estos, que son los cromosomas dobles y tienen dos hermanas, perdón, cromátidas hermanas. No tienen una sola, tienen dos. Si este tenía color de ojos celestes, la que está enfrente va a tener también el mismo color o va a tener el color de ojos negros, el gen. O sea, tener el gen para el color negro de ojos. ¿Qué les parece? ¿Va a ser con el color ¿No dijo que celeste? depende? ¿No dijo que depende de quién sea dominante? Claro, eso sí. Pero y cuando se duplicó, ¿qué les parece? ¿Va a aparecer un color de ojos distinto en la cromátida hermana? Ay, pero es que estoy retrabada. La cromátida hermana que se sintetiza durante la fase S va a ser con una información distinta. No. No, tiene la misma información. Muy bien, eso. Tiene exactamente la misma información. Acá si tuviera un color lo pondría, puedo poner así como blanquito y ahí está. Ven ahí una franjita de color blanco, creo yo. Y acá este lo pintamos así, tiene ojos color negro. Entonces, este lo heredé de mi padre. Y que sea, ¿no? Cualquiera de ellos dos. Entonces acá está el otro, que se duplicó también. Entonces, ¿cómo va a ser? También igual. No puede tener otra información. Es exactamente igual, como un espejo. La cromátina... Perdón, ahí salió. La cromátina hermana es exactamente igual. Están unidas por el centrómero y son un espejo una de la otra. No puede tener otra información. Y este sí, bueno, sí, los heredé uno de mi madre y otro de mi padre. Y heredé cada cosa que heredé distinta. Después que se expresa tiene que ver con cuál domina, muy bien, etcétera, ¿no? Porque no es así siempre. Pero por ejemplo, la herencia mendeliana es así. Y casi toda es así. Una que domina y otra no, entonces lo expresa. Pero igual yo lo tengo en mis genes y por eso ese tema de que a veces hay genes que están escondidos que salen en la tercera generación, que por ahí ven que un nieto se parece más al abuelo que el propio hijo, físicamente, ¿no? Porque salen genes que por ahí estaban escondidos, recesivos, que después se combinan con algo recesivo y ahí se ve, se expresa. Pero bueno, son así, muy bien. Porque son exactamente iguales. Termino la fase S y obtengo esto, cada par homólogo. Y tengo 46 cromosomas, porque tengo todos los pares con dos integrantes, ¿no es cierto? Eran así, pero pasan a ser dobles nada más. Yo lo que les digo entonces es que siempre son 2N, ¿no? Por eso de que están los dos pares. Perdón, que están los dos integrantes del par. 2N, es una N, si lo parece. 2N son siempre diploides, no dejan nunca de ser diploides, porque estoy en mitosis. Cuando hablamos de meiosis ahí cambia. No hablamos de diploides siempre. Pero en mitosis, como las células van a ser exactamente iguales, las hijas van a ser exactamente iguales a la preexistente, siempre son diploides. Porque tienen la misma información, no pueden tener menos. Además, entonces van a terminar siendo así. Para que no se confundan, yo les comento que mejor es contar la cantidad de centrómeros que hay. Porque la cantidad de centrómeros, esos puntos que ven en el medio, son los centrómeros, nos va a dar la cantidad de cromosomas que tienen. Y ahí no se confunden con que hay, bueno, pero son dobles, son más cromosomas, no, son dobles, pero son dos cromosomas. Siempre son dos. Son 46. Y acá también son 46. Pero son simples. Acá son dobles y son 46. Siempre.
durante toda la fase S, siempre van a ser diploides. Y que sea doble es otro asunto, porque ser diploide tiene que ver con que están los dos integrantes de cada par. Y ser doble tiene que ver con que pasó por la fase S. Y después, ¿para qué pasa por la fase S? Vamos a verlo ahora. Para que sean dobles y que entonces tengamos esto, la división celular, y que tengamos la misma información en cada una de las células hijas. Entonces acá de nuevo viene con este tema de la G1, la S, se duplican los cromosomas, la fase G2 sigue creciendo y además se prepara la maquinaria para la división, y les presento la mitosis que tiene esta fase: telofase, anafase, metafase y profase. Que lo pueden escribir fácil como P+, una regla mnemotécnica, P+, y después la citocinesis, o sea, la división celular en sí. No está en fase de interfase, es por lo que pasa ahora es por la división celular. Hoy vemos mitosis y la citocinesis. A veces se lo toma todo junto a la citocinesis también, dentro de la mitosis. Acá tienen un cuadrito que les habla de qué pasa como más importante en cada una de las fases de la mitosis. Y dice acá, se obtienen dos núcleos hijos con idénticos genes que el núcleo padre. Profase, metafase, anafase, pirofase. P+, acuérdense, P+. Parece una pavada, pero está bien, está bueno para acordarse. Entonces, en la profase, ¿qué pasa? Hay un enrollamiento de... Lo más importante es esto, que se enrolla la cromatina, pues en la metafase los cromosomas se ponen en línea, justo en la mitad. En la anafase se separan las cromátides hermanas, y en la telofase los cromosomas se desenrollan, etc. Eso es lo más importante, se descondensan. Y después la citocinesis es la división del citoplasma, que es exactamente igual la división del citoplasma. Tiene la misma cantidad cada célula y es increíble esa perfección, ¿no? Uno piensa por ahí que eso no es tan importante, pero ocurre que son exactamente iguales. Entonces acá tenemos el dibujo que... Vieron que no hay actividades en el cuadernillo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que más lo que más se pide es que se acuerden como de memoria cómo es la imagen de cada una de las fases. O sea, viendo el dibujito, viéndolo en blanco y negro y reconocerlo también, todo, ¿no? Porque muchas veces se pone dibujo y lo tratan de hacer desde el tema de que reconozcan el dibujo. Entonces en la interfase, después de que termina la interfase, o sea, que uno es la S y la G2. Acá les muestra esto. Ojo acá. Ven ahí que hay dos centrosomas, pero les dice que son centríolos. Bueno, sí, son dos centríolos cada uno. Cada uno de esos tamborcitos a 90 grados uno del otro es un centríolo rodeado de material pericentriolar, que son enzimas. ¿Se acuerdan? Ojo ahí. Entonces acá si quieren pongan centrosomas o centrosomas o centros organizadores de microtúbulos. Pero sí, son 4 centríolos. Son 4 centríolos, porque son 2 y 2, y cada uno de los pares es un centrosoma o centro organizador de microtúbulos. Ojo, hay una mezcla en la cabeza, ¿no? Con eso. En la cabeza o en el libro también. No tienen la culpa de que esté así. Bueno, pero sí, son 2 centríolos por cada uno de los centrosomas, ¿no? Uno a 90 grados del otro. Uno a 90 grados, está, el tamborcito así y el otro así. Esa replicación o duplicación que existe es la pregunta difícil que les hice hoy.
Acá ya aparecen duplicados, ¿ven? Si lo ven de cerca, ven que son 2 centrosomas que se replicaron en ese instante último de la fase G2. Y después otra cosita es que acá aparece como cromatina que ya se va a empezar a condensar, o sea, dice cromatina duplicada. Claro, porque cuando se condense nos va a dar esa formita no de bastoncito, que es una sola cromatida, que es el cromosoma simple, sino que va a darnos la forma de la X, el típico cromosoma que conocemos todos en la foto, que vieron alguna vez un cromosoma, que es casi como un icono, o sea, veo esa X y ya sé, este es un cromosoma. Pero es un cromosoma doble, ¿eh? Doble. El otro también es cromosoma, lo que pasa es que, como no se ve al microscopio, a lo simple, porque no están condensados, en la fase 2 no está condensado. Siempre es cromatina, 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 hasta que se está por dividir. Pasa a ser cromosoma, ¿para qué? Para estar ordenada toda la información genética. O sea, para eso existe. Para que después cuando se divida, vamos a ver que está ordenado todo para que no vaya más un fragmento de ADN extra que le sacó al otro y que termine en un núcleo con más información que el otro o lo que sea. Es para que haya un orden que se transforman en cromosomas. ¿Bien? Entonces acá lo que vemos es esto. Estamos en la profase temprana y la profase tardía. Lo divide así para que vean por partes, ¿no? Pero todo lo que pasa en la profase está acá. Pasa entonces a mitosis, profase al principio y profase cuando ya termina la profase. El uso mitótico o acromático se lo llama a veces, ¿por qué? Porque todavía no se agarraron los cromosomas. Entonces A viene de negación y cromático viene de cromosoma, no de color, de cromosoma viene, ¿eh? Sí, aunque está todo relacionado con que se veía y entonces tiene que ver con color, pero bueno, igual. El uso todavía no es mitótico, se llama cromático al principio porque todavía no se engancharon a través del centrómero, que es por donde ahí se enganchan en cada uno de los microtúbulos del uso. Son como agujas, de ahí viene el nombre uso, y vamos a ver que se van a adherir a través del centrómero, que es esa proteína central de cada cromosoma. Ven que ya se condensaron a cromosomas y son dobles, tenemos cromátidas hermanas, cada una con su centrómero, cada uno de los cromosomas con su centrómero, cuentan acá y son 46 centrómeros, sí, son 46 cromosomas dobles, sí. Van migrando hacia los polos, ambos centrosomas, y entonces queda cada uno bien distanciado uno del otro, como si fuesen los polos de un planeta, por ejemplo el planeta Tierra. Y entonces está desplegado todo el uso con los microtúbulos y se va a disgregar el núcleo, queda como una mezcla de lo que es el contenido del núcleo con el citoplasma en un momento, como un lío, imagínense, una sopa, ¿no? La envoltura se va a disgregar por unas enzimas que la disuelven, entonces ven esto que queda acá, dice envoltura nuclear, pero ya está disuelta, en proceso de disolución. Va disolviéndose, se va mezclando todo y los cromosomas se van a ir adhiriendo a través del centrómero a los microtúbulos del uso mitótico. Se llama mitótico porque ya se están adhiriendo los cromosomas. Y todavía hay algunos que todavía no, de a poco se van adhiriendo hasta que quedan completamente unidos. Y son, por ejemplo, para el ser humano, ¿cuántos serían? ¿Cuántos microtúbulos tendrían adheridos un cromosoma? ¿Cuántos tendrían que dibujar ahí? 46, tendrían que dibujar 46.
¿no? Cada uno con un cromosoma adherido. Esta disolución de la envoltura sigue hasta la fase que viene, que es la metafase. Continúa, porque no es tan rápido el proceso de disolución y disgregación de las paredes del núcleo, y ya adheridos por centrómero se van a poner de una manera muy, muy simétrica a la altura de la mitad de la distancia que hay entre cada uno de los polos. O sea, como un ecuador, ¿no? Como un ecuador en el cual aparecen todos ordenaditos los cromosomas, cada uno adherido por el centrómero a los microtúbulos. Cada uno con un microtúbulo se adhiere. Cada uno le toca un solo microtúbulo. 46 microtúbulos eran entonces, ¿no? Y se llama placa metafásica por esto de que está a la mitad, o sea, como en el ecuador. Pero no es ninguna placa ni ninguna estructura que aparezca, sino que a la vista están tan ordenaditos que parece una línea, una placa. Una línea recta parece como una placa. Pero no hay nada, solamente que están muy bien ordenados ahí. A mitad exacta de lo que es la distancia entre el polo y el otro polo. O sea, cada centríolo, perdón, del centrosoma con el otro centrosoma. Ahí me confundí yo. Acá dice centríolos en uno, ¿qué dice acá? En uno de los polos del este, bueno. Y la anafase es la separación de las cromátidas. Ténganlo grabado así. Anafase es cuando se separan las cromátidas. Se rompe al medio cada uno de los, se divide al medio cada uno de los centrómeros, los ven acá, y se van a separar ambas cromátidas hermanas. Entonces les queda un centrómero a cada una, ¿sí? Les queda un centrómero a cada una. Que es la mitad del centrómero que tenían cuando eran dobles. Pasan a ser simples entonces, ¿no? Porque si separo las cromátidas hermanas, estos son cromosomas simples, nuevamente. Y lo que pasa acá es que se acortan los microtúbulos, atrayendo a cada uno de los futuros nuevos núcleos. O sea, son dos núcleos que se van a formar ahora, a partir de uno. Además actúan unas proteínas motoras llamadas lineínas, eso es lo que digo yo. Entonces se acelera tanta esa velocidad que hace que como que parezca que están colgando, como ven acá, como que van rápidamente a cada uno de los poros y quedan como los telómeros arrastrados, porque va rápido el proceso de acotamiento de los microtúbulos del uso mitótico, ¿no? Migran, se dice entonces, migran a cada uno de los nuevos polos. Acá va a haber 46 para el ser humano, y acá también, o me equivoco. Van a migrar 46 cromátidas hermanas para uno y para otro polo, ¿o no? Sí, no van a ser 23, son 46. Y van a estar todos los pares, sí, 23 pares. Entonces acá van a ver que en la telofase lo que ocurre es que pusieron o sea, la citocinesis la juntaron con la telofase. Pero en realidad primero pasa esto, primero la telofase, y la telofase lo que pasa es que se va a empezar a sintetizar gracias a lo que fue antes el núcleo. Se va a utilizar la misma materia prima para hacer los dos nuevos núcleos. Se va a sintetizar, queda la doble membrana con los poros, y además empiezan a formar los nuevos nucleolos, si es que tiene uno o más, cada uno de los núcleos según la célula que sea, ¿no? Hay células que tienen dos nucleolos y otras que tienen uno solo. Por lo menos tienen que tener uno,
y se va a hacer una abscisión. Se empieza a hacer la segmentación, ¿no? Y además los cromosomas se van a empezar a descondensar, o sea, va a pasar a cromatina. ¿Bien? Entonces, hay enzimas que acá actúan y van haciendo esta constricción que se llama segmentación. Me parece como un surco y después se termina haciendo la abscisión en dos células que tienen la misma cantidad de citosol y organela. ¿Sí? Entonces tengo dos células citas. Eso es la citocinesis, lo último, ¿no? Citocinesis. A veces es natural que pase, como las células del hígado, que la citocinesis no se produzca a veces, ¿eh? No todas las células del hígado tienen solamente, dos núcleos. A veces quedan con dos núcleos porque no pasa esto de la citocinesis. Esta abscisión, o sea, con el surco de segmentación y que después se obtengan dos células citas. Igual es natural que pase así. No siempre, a veces pasa eso. Y esto es lo de la meiosis que viene en la próxima clase. Así que vamos a pasar a hacer las actividades. Están muy callados. Yo creo que se durmieron directamente. Un silencio. Bueno. Yo No, me sí. conecto recién porque acabo de llegar del médico. Bueno, está bien. Quedó grabado igual. Bueno, entonces acá tiene un dibujito, ¿lo ven? Una célula original, o sea, una célula preexistente. Ojo con llamar célula madre y confundirlo con las células madres, que son ese descubrimiento reciente. Esto se descubrió muchísimo antes. Mucho antes, ¿no? Finalmente tenemos dos células hijas, exactamente iguales en información genética en la mitosis. También, bueno, pasa en la fisión binaria, para las procariotas. Dice, no todas las células se reproducen de la misma forma, se encuentran diferencias notables entre la división celular de las células procariotas y las células eucariotas. Esta diversidad es consecuencia del proceso de evolución de los seres a través del tiempo. ¿Por qué dice esto de esta diversidad? ¿Es consecuencia del proceso de evolución de los seres vivos a través del tiempo? ¿Por qué? Porque las procariotas tienen 1.000 millones de años menos de evolución que nosotros, que las eucariotas. Entonces por eso son tan simples y por eso la fisión binaria es tan simple. Todo el tema tiene que ver con que no tiene núcleo. Y eso hace que sea tan complejo el tema de mitosis. Bueno, entonces dice acá, ¿cuáles son las tres características que tengan en común, no? Porque en común, ¿qué tenemos? Que tenemos una célula preexistente y obtenemos dos células hijas exactamente iguales para la fisión binaria y para la mitosis. Entonces dice acá, ¿cuáles son las tres características que componen la reproducción celular tanto de procariotas y eucariotas? Y eso lo tienen como semejanzas que aparecen al principio del texto. Si alguien se las acuerda, nos puede decir. Esa era la respuesta. La duplicación del material genético. O sea, La distribución equitativa de la información entre las células hijas y la separación de estas células. En palabras cortas, ¿no? Info y separación, porque igualmente para las células del hígado ahí hay separación, no hubo en la segmentación, ¿no? Pero en general sí. Si no, no puede seguir habiendo ciclos celulares. Con dos núcleos, como que lo que pasa ahí en el hígado es algo que pasa, pero con estas células después no puede haber un ciclo celular nuevo. No se pueden volver a reproducir. Pero pasa y es normal.
Hay muchas que son con 2 núcleos porque no hay citocinesis a lo último de todo, bueno, cosas que pasan, ¿no? Son así, son así. No es que sea por una mutación rara ni nada de eso, es así, siempre fue así. El hígado tiene a veces falta de este paso último de la división en 2, la separación en 2 nuevas células. Pero en general es esto, lo que tienen en común, la fisión binaria y la mitosis. Se duplica el material genético, para la mitosis es en la fase S, para la fisión binaria es durante la fase 1 y parte de la fase 2. Está el dibujito ahí, simple. Y después acá dice la distribución equitativa y la separación. Eso es lo que tienen en común procariotas y eucariotas. Dice, ¿cuántos cromosomas pueden presentar las células procariotas y cuántos las eucariotas? ¿Qué respondieron ahí? Yo puse que las eucariotas 46 y las procariotas no las respondí, porque Bueno, no entendí mucho. o sea, ¿cuántos cromosomas? Bien, para el ser humano son 46 cromosomas. Es el número diploide el que tenemos que nombrar. No decimos 23 pares. Podés decir 23 pares, pero no decís 23 cromosomas, sino que decís 46, ¿no? Para lo que vieron el cuadrito que hay abajo, a mí me dice para el toro son 60, no digo 30. Hablo del número diploide. Bien. Pero para hablar de una bacteria o una arquea, es simple porque es solamente un cromosoma solo. Siempre, siempre. No importa la bacteria de qué cosa sea y la variedad de bacterias que existen, siempre ellas van a ser con un solo cromosoma. Una sola molécula. Cromosola, escribí. Un solo cromosoma. Un solo cromosoma y eucariotas puede ser una gran variedad. Puede tener, para el ser humano son 47, 46. Variadas las cantidades. Según la especie, según el ser vivo. Entonces, por ejemplo, para el ser humano son 46, al que nos referimos ahí. Bueno, después dice, dedica la imagen, la duplicación y separación del material genético. Y les pone la fisión binaria. En la fase 1 ocurre la duplicación, entre la fase 1 y la 2. La fase 1 y 2 ocurre la duplicación. Ese proceso igual no lo vimos en detalle, de la duplicación en la fisión binaria, pero imagínense que es muy parecido a lo que vimos para la fase S. Bueno, y separación, dice. ¿La separación en qué fase ocurre? En la fase 4. En la última, Pero es del material genético, no de la célula, de las dos células. entonces en la fase 3. Bien. ¿Seguro? Sí. Igual En la ven que en la división de las fase 2 células, aparece. ¿no? ¿Y en la fase 2? Es como que aparece al final de la fase 2. Porque ven acá que ya, si esto estuviera en un color distinto, se darían cuenta que están unidas por una placa, o sea, una proteína que se la llama placa, les cuento yo, que está adherida a la membrana plasmática. Entonces acá ya está, ahí se nota que son dos moléculas exactamente iguales,
Entonces yo pondría fase 2, o final de la fase 2. Se confunden con la 3 por esto. Y en la fase 3 ya es la segmentación, hay una formación de un septo se escribe así, por las dudas me digo no lo. Septo. Bien, acá en la 3. Acá en la pregunta esta dice, ¿en qué punto de la división celular, o sea, la fisión binaria, se forman las nuevas paredes celulares? O sea, ¿en qué fase? En la fase 4. Muy bien, es lo último que ocurre, por eso. Bien. Ocurre luego de que se dividió la membrana plasmática, ¿no? O sea, ya tiene membrana plasmática, la pared es externa, de mureína, peptidolicano, ¿eh? ¿Qué ocurre? Por un... O sea, la fase 3 se forma el septo, ¿eh? Es previa a la pared. Por la pared es lo último que ocurre. La síntesis de la mureína o peptidolicano que se realiza es lo último que ocurre, entonces lo pongo en la fase 4. Lo pongo en la fase 3. Bueno. La como acá. Bien, en la fase 4 porque es lo último que ocurre luego de que se dividió por causa del septo en la fase 3. Y acá, dicen las células eucariotas, de animales, plantas, todos los reinos, menos bacterias o monera. El proceso de distribución del material genético entre las dos células hijas es mucho más complejo. Es la mitosis. Cuando una célula se divide, cada una de las células hijas debe recibir una copia de cada uno de sus cromosomas. Además, las distintas especies de seres vivos tienen un número variable de cromosomas que las caracterizan. O sea, 46 para el ser humano, por ejemplo. Y acá tienen el cuadrito igual que tienen ustedes. Para la doméstica, ¿cuánto es? Hablando de células diploides. 12. Entonces acá hacemos una cuentita fácil. Una cuentita. ¿Qué es esto? 12 es el número diploide. Entonces 12 es igual a 2 por n. O 2n. Y si me habla de las gametas, porque la mosca tiene reproducción sexual, les cuento. Si me habla de las gametas, que ahí no se llama óvulo y espermatozoide, tienen otros nombres, ¿eh? Pero son las células germinales, o sea, las células sexuales, las gametas. Es un número haploide el que tengo que dar acá. Porque lo vamos a ver cuando veamos meiosis, a todo esto. Pero bueno, ahora vamos a hablar de que sabemos que existen los haploides. Los haploides es igual a poner 1 por n o n, minúscula, perdón, n minúscula. Entonces, ¿cuánto va a ser n? Igual a 6. ¿Bien? Claro, porque es la mitad. Claro, paso dividiendo el 2. Tienen que hacer la cuentita. Paso dividiendo el 2. Acá, somática. Y 48 diploides y 24 haploides. claro, entonces hacen la cuentita igual para todos. N es igual a 24 entonces. Entonces en las diploides es 2 por n y nos da 48. Para el toro, 60, me acuerdo yo. 60. 30. Entonces n es igual a 30. Bien.
Y el poroto, 22. ¿no les llama la atención a ustedes que tenga más cantidad de genes una papa, la planta de la papa, que un ser humano? ¿O que el toro también? ¿No pensaron que por ahí nosotros tenemos más cromosomas? Por ser más complejos, somos el ser más complejo, se los cuento a ustedes. Y supuestamente el más inteligente, es algo que por ahí algunos piensan que son los delfines, ¿vieron? Pero como no desarrollaron la prensión por parte de las manos y entonces no manejan herramientas, el desarrollo quedó como, digamos que no se da, que los delfines son más inteligentes que los seres humanos, dicen. Por ejemplo, ¿no? O que hasta los pulpos son muy inteligentes, pero como que no dominan el planeta. Entonces, como nosotros dominamos el planeta, y nos adaptamos a cualquier ecosistema, ¿sabían? Nosotros podemos vivir en cualquier ecosistema, podemos ir a vivir a lugares que ni siquiera hay vida. No sé, al polo, hay vida siempre igual, pero en el cual casi no hay vida, el ser humano se adapta y es gracias a la inteligencia que lo hace. Entonces por eso se dice que somos los más inteligentes. Y uno pensará, pero ¿por qué tiene más cromosomas? ¿No seremos más inteligentes? ¿No piensan eso por ahí? ¿No se les ocurrió? ¿Que son superiores porque tienen más cromosomas? Bueno, es un gran misterio, nunca lo sabremos. O sí lo sabremos, pero ahora se sabe que tienen más cromosomas, y eso no quiere decir nada. Más cantidad de cromosomas no significa tener más, ser superior. También está el chiste machista, o sea, no, el chiste feminista de decir, porque a los hombres les falta la patita del cromosoma de ahí, y entonces, claro, nosotros somos superiores, porque tenemos más cantidad de información cromosómica. Porque tenemos XX, ese chiste nunca lo escucharon. Y que los hombres son XY, les falta la patita de la Y, y eso no es así, ni siquiera se parece una Y. Ni siquiera se parece una Y, no es que tenga menos información. Es distinto, pero es así. Bueno, las células pasan desde su nacimiento hasta la división celular por una serie de etapas que en su conjunto constituyen el llamado ciclo celular. Sin embargo, a pesar de la palabra ciclo, cada célula pasa solo una vez por la etapa del ciclo celular. Son sus células hijas las que inician el nuevo ciclo y así sucesivamente. ¿Verdadero o falso? Dice, en las células procariotas, antes de la división celular, se duplica el material genético. ¿Es verdadera o es falsa? Verdadera. O sea, es como muy general, ¿no? Que está preguntando, muy vago lo que está diciendo, porque dice, antes de la división, ¿sí? ¿Se duplica el material genético? Sí. No dice cuándo ni nada, pero sí, porque si no, no se puede dividir, o sea, si ya no pasó por la duplicación de la información genética, no puede dividirse, es previo siempre. Entonces ahí está la lógica de esto, es verdadero. Dice, en la fase G1, la cromatina empieza a enroscarse para formar los cromosomas. Esa es falsa. Falsa es en la fase G2. Muy bien, al final de la fase G2. Entonces es falsa. Y había que justificarla y se tacharía donde dice G1 y se pone G2, ¿no? Bien, sí. Si quieren poner al final de la G2, ¿eh? Bien, ahí cambian esto por G2. Bueno. Imagínense, ¿no? Ahora, como yo les estaba diciendo, si hubiese sido que hay una condensación en la G1, la imagen que sería el icono de un cromosoma sería la de la cromátida con el centrómero en el medio, que es como un palito nomás,
y sería la imagen ícono del cromosoma. Porque hubiese sido visto al microscopio, porque como se condensa se ve muy nítido, y no lo es, porque no se ve, porque no está condensado en la G1. Porque es cromatina todo el tiempo, porque necesita, para la duplicación, cuando pasa a la fase S, es cromatina porque necesita espacio para hacer todo este proceso que vimos. Necesita estar laxa y que se haga toda la duplicación. ¿Por qué se va a condensar antes? ¿Para qué? Para gastar energía de la célula, o sea, PP, y sin sentido. Nada, es una cosa que estoy delirando acá. Pero por ahí alguno lo puede relacionar y se acuerda, la G1 no hay condensación, porque son todos simples los cromosomas ahí. ¿Para qué? O sea, si ni siquiera se va a dividir en ese momento, falta un montón para que se divida. En cambio se condensa para estar ordenadito en cromosomas todos separaditos y que se haga la división bien ordenada. Para eso existen los cromosomas, para que haya una división ordenada de la célula. Entonces se condensa solamente en la G2, no se anda condensando a cada rato y ni nada. Se condensa en la G2 porque se va a dividir. Punto. Bueno, en la interfase la célula no se divide pero crece. Verdadero. Bien, acá medio que a veces se duda, pero acuérdense esto. La gran división en dos que tiene el ciclo celular es interfase y después división celular, que es la fase M más la citocinesis. Bien, entonces ahí nos damos cuenta, entonces en la interfase no hay una división, porque me está hablando de toda la vida de la célula menos cuando se va a dividir. Entonces, está bien, verdadera. En la replicación del ADN, acá replicación o duplicación, A mí me gusta decir duplicación porque a veces la esa partícula de la palabra, se hace pensar en reproducción, pero no, porque ahí todavía no se reprodujo, no se dividió. Eso es algo que pasa después de la fase S. Pasa en la mitosis o en la meiosis o donde sea. Entonces acá me gusta decir duplicación. Para no confundir la palabra replicación con reproducción. Porque empiezan con RE, ¿no? Bueno, del ADN se forman dos moléculas de ADN, cada una compuesta por dos cadenas de nucleótidos nuevas. Falso. ¿Qué les parece? Siempre le contestan la misma persona. ¿Quién me contestó? A ver. Yo a veces no veo el nombre. Yo soy Leila. Ah, pero tenés un nombre que yo no puedo reconocer. Sí, es el correo electrónico. No sé cómo cambiarlo. No, está bien. Leila, bueno, me dice Laila. Con Laila, A. no sé Leila, no sé el nombre. Laila, por eso Lalu. Laila, qué lindo nombre. Bueno, ¿alguien más piensa como ella? Dice que es falsa. O sea, cuando pasa por la fase S, se forman dos moléculas de ADN por cada una que había. Y entonces quedan dobles los cromosomas, unidos por el centrómero. Nos queda esa forma de X conocida por todos, que después se condensa y se ve en el microscopio, por eso pasó a ser la imagen de un cromosoma el doble. Pero el simple también existe, ¿no? Bueno, previo a la fase S están toda la información es simple. Cada una compuesta por dos cadenas de nucleótidos nuevas, dice. Es semiconservativa. ¿Se acuerdan que quería decir esto de semiconservativa? Semiconservativa. Semi es de la mitad.
mitad, o hemi. Hemi también es la mitad. Pero bueno, acá le dicen semi. Semi-conservativa, conserva la mitad. Conserva la mitad del ADN. O sea, está hablando de que hay unido luego de la duplicación hay una cadena que era vieja y otra que es nueva que se formó sobre esa plantilla que era la vieja. Entonces, tengo las dos viejas y sobre cada plantilla que es la cadena vieja se forma una nueva. Por eso se dice semi-conservativa. ¿Les parece que está bien entonces? ¿O verdadera es? Cada una está compuesta, dice, por dos cadenas de nucleótidos nuevas. La que vieron que estaba en color rojo era la nueva. Sobre el azul. La azul era la vieja. Queda una cadena roja y una azul como complementarias. Quedan las nuevas cadenas así, formadas. Entonces, ¿es verdadero esto? Yo puse que eran idénticas a la hélice original de ADN. Por eso era falsa. Pero no estoy segura, ahora que usted lo dice. Ah, por el sentido, en ese sentido lo dijiste. Pero acá lo que Claro. Claro. Sí, pensaste que además de ser nuevas eran distintas. Pero ahí no dice nada. Solamente me dice que son nuevas todas. Como que es todo nuevo, sintetizado en el momento, o sea, como que la plantilla no existe. Es todo nuevo, entonces estuve sintetizando algo nuevo que estaba en color rojo puesto ahí, en el dibujo, a ver si se acuerdan. Esas son cadenas nuevas. Sí. Sobre una plantilla. La plantilla está en azul, porque es la que venía, que teníamos ya de antes, era la molécula de ADN preexistente. Algunos le dicen molécula de ADN padre, no sé por qué. No sé por qué le dicen padre, pero bueno, porque viene del inglés eso, ¿vieron? Casi todos los descubrimientos, es importante saber inglés, porque casi todo se descubre en Estados Unidos, eso pasa, es la verdad, ¿qué va a ser? O en Europa. Y lo terminan traduciendo todo en inglés, en el idioma, y después lo van a traducir por ahí en español en algún momento. Pero bueno, somos la segunda lengua más importante, ¿no? Somos la segunda, la español después del inglés. Antes era el francés, pero ya pasó, ya no es más el francés. Así que bueno, semi-conservativa por esto. Sería verdadera entonces. Dice, cada una está compuesta por dos cadenas nuevas. Cada una de las cadenas tenía dos cadenas rojas. Cada una de las no. moléculas, cada una de las moléculas de ADN, que son bicatenarias. Voy a escribirlo acá por las dudas, porque esta palabra nueva, bicatenaria, me habla de dos bicatenarias. Y dos cadenas. Cada una de las moléculas de ADN son bicatenarias, siempre. El ADN siempre es bicatenario. Entonces ahí tenía de plantilla y lo que venía ya preexistente, que eran las cadenas viejas en azul. Sobre esas dos plantillas se forman las cadenas nuevas, en rojo estaban. Puede estar en cualquier color, ¿no? Pero pusieron en rojo. Entonces se forman dos moléculas de ADN nuevas, cada una son bicatenarias, porque tienen esa formita de escalera de pintor. El ARN nunca es bicatenario, es monocatenario. Bueno, igual, vamos a poner eso acá, bicatenario, ¿eh? Entonces cada una tiene dos cadenas complementarias, enfrentadas, tiene la formita de escalera y después girada en hélice, o
sea, la bihélice, la doble hélice, famosa. Entonces sería falsa porque sería una cadena de nucleótidos nueva y una vieja. O una de base. Muy bien, claro, la plantilla, como ven que las azules son las plantillas, son las que están de antes, por lo tanto son las viejas, son la base para que se vayan sintetizando las nuevas, en rojo. Entonces ahí se acuerdan, es semi-conservativa porque siempre conserva una de las cadenas anteriores, o sea, persistentes. Entonces no son dos cadenas nuevas cada vez, sino que hay una que es vieja y otra que es nueva. La plantilla es la vieja. Ahí relacionan y es verdad lo que decís. Es falsa porque es semiconservativa. Entonces acá la respuesta puede ser esta, ¿no? En la replicación, o sea, la duplicación, se forman dos moléculas de ADN, sí, cada una compuesta por dos cadenas de nucleótidos, una nueva y una vieja. O sea, la plantilla, que es la vieja entre paréntesis, se forma una nueva. Por eso se la llama semiconservativa. Pueden poner eso, ¿no? Bueno, después de la citocinesis es la separación de las cromátidas hermanas. ¿Qué piensan? Falso. Hay una lucha, votan porque sí y porque no. Falsa o verdadera. Sí, Yo o sea, puse falsa porque es la separación del citoplasma. claro. Citocinesis. A mí me gusta mucho analizar las palabras, no sé si eso es muy obsesivo de mi parte, pero cito viene de célula, ¿no? Cito es célula. Cuando dice cito, ya saben qué es célula. Y cinesis puede ser también como kinesis, a veces escrito. Kinesis. Kinesis tiene que ver con movimiento, ¿no? Kinesiología tiene que ver con el movimiento. Es el movimiento de la célula. ¿Por qué? Porque es el movimiento hacia ambos lados y ahí se segmenta en dos. Como que se va moviendo para un costado y es el citoplasma que se mueve en realidad. El citoplasma se divide y hay movimiento del citoplasma hacia ambos lados y se segmenta. De ahí sale el nombre. De ahí Sí, sale sí, el nombre. es falsa porque la citocinesis habla de la distribución, no de la separación. Claro, bueno, pero también Esa sería la corrección. pero además, ¿qué otra cosa? O sea, está bien lo que decís. Distribución, pero también distribución en dos partes iguales de citoplasma, que parece que se mueve, porque el movimiento que hace cuando se separa al citoplasma en dos partes iguales, obtengo dos células nuevas, y entonces por eso se llama citocinesis. Habla de la separación o distribución del citoplasma, con las organelas, todo, ¿no? El citosol con las organelas. Y entonces ahí me dice de las cromátidas hermanas. Eso es el problema. Las cromátidas hermanas se separan cuando se rompe el centrómero al medio y son arrastrados por los microtúbulos hacia nuevos polos, y eso ocurre durante la anafase dentro de lo que es la mitosis, o sea, antes de la citoquinesis. Por eso parece una pavada, pero acordarse que mitosis es PMAT, es P más. Profase, metafase, anafase y telofase. Acordarse de esto
parece una pavada, me lo acuerdo, no es de gran ayuda, qué sé yo, por ahí dicen, esto que es una regla mnemotécnica, a mí no me sirve, dicen algunos, pero no, ahora me acuerdo, no, mitosis es todo esto, tiene 4 fases, después viene la citocinesis, en que se divide el líquido, entonces ahí al microscopio se ve como que se mueven para 2 lados a la vez, hacia ambos lados opuestos, y entonces ahí se separa, y obtengo 2 células nuevas cuando hace citocinesis. Y es el líquido de la célula, es el citosol con las organelas. Las cromátidas hermanas ocurren durante la mitosis en una de sus fases, en la anafase. Que ven ahí como que se arrastran, ¿vieron? Y ahí en ese momento pasan a ser cromosomas simples. Y ahí la razón de ser de la duplicación, en la cual quedan todos dobles, los cromosomas, y cuando se separan los nuevos núcleos, son simples al principio del principio hasta que se duplican, ¿no? Y pasa de nuevo por el ciclo. Entonces acá ponemos que es verdadera o es falsa. Las cromátidas hermanas se separan durante la mitosis. Sería Falsa. falsa porque es la separación del citoplasma. Muy bien. Y ocurre después de la mitosis. Cuando ya pasó por la telofase, pasa a hacer la citocinesis. Es lo último que se divide, imagínense, primero el núcleo, por eso es tan complejo, porque todo el núcleo primero y después a lo último, bueno, ya está ahora el líquido de las células, que es citosol más organelas, se divide. Lo que era el núcleo tomó mucho tiempo. Por eso es tan distinta la mitosis que la fisión binaria. Y mucho más compleja la mitosis. Bueno, entonces acá ponemos falso y cambiamos así como quieren. Si quieren poner anafase acá, anafase pueden poner acá. O, como dijo la compañera, citocinesis es la separación en 2 del citoplasma, ¿bien? Y ahí también estaría bien. Pasamos a la siguiente. Dice, el proceso de duplicación del ADN es muy importante porque gracias a que ha sido copiado el material genético, cada célula hija recibirá la misma información que contenía la célula madre o preexistente, excepto que hayan ocurrido mutaciones durante la duplicación. Bueno, porque ¿se acuerdan esto? Cuando vimos mutaciones, en el cuadrito, en la placa que habla de mutaciones, lo tienen así. Hay algunas mutaciones que ocurren espontáneamente, porque ocurren errorcitos durante la duplicación. O sea, errorcitos durante esto que aparece acá. O sea, esto es la duplicación semiconservativa, como saben, y si hay un error ahí en los nucleótidos que se van acomodando, hay mutaciones que derivan de esto. Porque después los nucleótidos se traducen a lo que sabemos que es. Si no tienen los nucleótidos que debería, no puede ser el aminoácido que debería ser. Entonces acá nos dice, se trata de la fase G1, esto que vemos acá. Esa imagen. No. Me ponen que esa no la marcamos, ¿no? Y después dice, se trata de una de las fases de la interfase, porque hay que marcar la correcta. Ah, no, ¿qué es eso? Respecto al esquema, sí, bueno. Respecto al esquema, este que ven acá, en una célula somática, sí. Podría ser en una célula sexual, es lo mismo, ¿eh? Esa sí es correcta. Y la B, y la 2 decís que es correcta, entonces le ponemos una X, porque me dice que marque las correctas, por suerte, así no nos confundimos tanto, porque a veces dicen correcta y marcamos las correctas, ¿vieron? Siempre marcamos la correcta. Eso tiende a ser el cerebro humano, a marcar lo que está bien. Está bien, positivo. Bueno, la 3 dice, se trata de la fase S.
Verdadero. Correcto. Claro, correcto. Verdadero y falso no es eso. Y después se trata de una de las fases de la mitosis. No. Dudan. No, porque la duplicación es antes de la mitosis. ¿Cómo se llama la fase donde ocurre la duplicación? Fase S. Bien, porque se sintetiza, la S es de síntesis. O sea, ahí está la ADN polimerasa sintetizando polímeros de ADN. Forman los dos. Usa como plantilla las cadenas resistentes, bien. Entonces ahí relacionan. Y después acá, ¿por qué dudan? Se trata de una de las fases de la mitosis y ahí dudan porque no se acuerdan de esto, de esta regla mnemotécnica que parece una pavada, pero al final sirve. Porque si yo hablo de mitosis, hablo de profase, metafase, anafase y telofase, nada más. No hablo de lo que pasa antes, porque sí, porque después, en la fase S, pero claro, pero lo hace porque se va a dividir, sí, ya sé. Pero no es parte de la mitosis. La mitosis tiene estas 4 fases y nada más. Pueden llegar a decir también a veces que la citocinesis es parte de la mitosis por error, sí. Pero eso es algo que pasa ahí después. Y parte de la división celular es la citocinesis. O sea, mitosis más citocinesis es igual a la división celular. Entonces, ahí dudan para nada, porque yo sé que solamente ocurre P, M, A y T durante la mitosis. No ocurre lo que pasa antes, el ciclo celular, todo lo que se viene preparando. Es todo por esto que va a pasar todo lo que pasa antes, pero citoquinesis, si quieren. Está bien igual. Esto es toda la división celular. Entonces, realmente se va a reproducir en este pequeño sector del ciclo celular que es más o menos el 10% de todo el ciclo celular. El 90% es la interfase y después la división celular es el 10% que se divide en mitosis y citoquinesis. Y la mitosis tiene estas 4 fases que son PMAT, o sea, profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, si es eso, si me dice acá que esto que veo arriba es una de las fases de la mitosis, está hablando de que es una de las fases del ciclo celular, que es la fase S. Pasa antes, y es mucho más largo el tiempo que dura, porque es el 90% del tiempo que tarda un ciclo. Les digo, las células eucariotas, depende de la especie, este ciclo tarda más o menos de media hora a 2 horas. Más común es que dure 2 horas. Cada ciclo se hace cada 2 horas. O sea, más o menos la clase que duró hoy, 2 horas, bueno, ahí hubo una mitosis. Ustedes hicieron una mitosis, tardó todo esto, bastante tiempo, ¿no? Y la fisión binaria dura 20 minutos o menos. Las bacterias se reproducen, porque ahí reproducen el número de seres vivos, se reproducen cada 20 minutos, mucho más rápido. Más o menos, ¿no? Muchísimo más rápido, pero es más rápido, ¿no? Y hay veces que, bueno, que tarda mucho más la mitosis. Pero el promedio general es 2 horas. Entonces, en el 10% de lo que es todo el ciclo ocurre la mitosis, que son estas fases que son muy cortitas, prefase, metafase, anafase y telofase. Esto no es parte de lo que es eso que vieron en las imágenes que mostré, que está la célula. Esto ocurre en el ciclo celular, donde por mucho tiempo tarda, y es en la interfase, no en la división. Así que por eso esta es incorrecta, no la ponen. Y eso sería todo, chicos. Están callados, cansados, dormidos, con frío, no sé qué pasa hoy.
¿Vino el frío o no sé? ¿Qué pasó? Voy a detener la grabación.